A continuación vamos a explicar la operación de los sensores ultrasónicos, pero en realidad no nos interesa tanto su operación como el rol que juegan en un curso de matemáticas, sea de medio básico, sea de medio superior. Lo que haremos será mover cuerpos, acercarlos, alejarlos de estos sensores y la relevancia que tiene en el curso de matemáticas es pensar que la distancia que exista del cuerpo, en este caso yo estaba usando mi mano, pero puede ser un cuaderno, un libro, lo que sea, la relevancia es que esta distancia va a estar cambiando, es decir, es una variable, va a estar cambiando a medida que el tiempo transcurra, la cual es la segunda variable, y vamos a tener la oportunidad de que Arduino colecte datos de posición y tiempo y enviarlos a un segundo programa, un graficador, que ya explicaremos cuál es y la forma en que opera. Y esto se hace habiendo conectado los sensores a través de unos cables DuPont macho-hembra. Estos cables se conectan a las 4 pines que tiene el sensor ultrasónico y vienen, y en el mismo orden en que salen, en el mismo orden se insertan en el puerto S1 del sensor ultrasónico 1 y SU2 del sensor ultrasónico 2 de nuestra placa Cálculo para Todos. A continuación vamos a explicar el funcionamiento del sensor de posición Arduino en el contexto de un curso de matemáticas. Para ello, en primer lugar, vamos a cargar el código del programa CPT-ultrasónicos que se encuentra disponible en nuestra página. Y habiendo hecho esto, nos vamos a la opción de herramientas, en donde vamos primeramente a irnos a la opción placa para asegurarnos que esté correctamente seleccionada la placa que utilizamos. En este caso es una Mega 2560. Hecho lo anterior, nos vamos a la opción puerto y comprobamos que se encuentre seleccionado un puerto COM en donde se encuentre conectado nuestra placa 2560. Y nada más asegurarnos que esté palomeada. Habiendo hecho esto, nos vamos a la esquina superior izquierda y pulsamos el botón de la flechita que apunta hacia la derecha. Esto con la finalidad de guardar nuestro código, es decir, nuestra serie de instrucciones que nos va a permitir colectar los datos de posición y tiempo y enviarlos al graficador, cosa que vamos a hacer a continuación. Y con este propósito ingresaremos enseguida a NetLogo 5.3.1 que previamente hayamos descargado de nuestra computadora en su versión 32 bits. Abrimos ya nuestro programa de NetLogo 5.3.1 en su versión 32 bits. Nos vamos a la opción Archivo, Abrir. Y aquí vamos a localizar en dónde se encuentra ubicado nuestro archivo Arduino Voltaje. Ya cargamos el programa, ahora únicamente falta abrirlo. Nos vamos al botón Abrir y seleccionamos, vamos a dar aquí OK. Le damos clic a OK e inmediatamente van a aparecer en el par de ventanas las lecturas de las distancias que están detectando los sensores. Yo solamente voy a estar trabajando con una de ellas y ya que me doy cuenta que en pantalla tengo una lectura numérica, entonces si procedo a pulsar el botón, reiniciar gráfico y enseguida graficar. Y empiezo a desplazar un objeto que ya tenga yo previamente preparado. Voy a detener la graficación pulsando nuevamente graficar. Y este es el gráfico que me interesa. Este gráfico, aclaramos, es la relación, nos muestra la relación de covariación entre, por un lado en las ordenadas tenemos la distancia a la que se encontraba un objeto. En este caso utilicé un pequeño pedazo de tabla que previamente había preparado. Aquí en las ordenadas entonces tenemos la distancia a la que se fue encontrando esta tabla, que yo fui moviendo, intentando que el movimiento fuera a velocidad constante. Y en las abscisas tenemos el tiempo. Ahora, de este gráfico que tenemos aquí, una pequeña porción del inicio y una porción del final realmente es basura.
Entonces, los datos que nos interesan, observen, en pantalla aparecen las coordenadas de los puntos donde se encuentra mi cursor. En este caso es 15.0 y el último que me interesa es 65.1. Entonces voy a tomar del 15 a 65. ¿Para qué? Bueno, ahorita pulso el botón derecho del ratón, selecciono la opción Export y voy a grabar mi archivo con mis datos en el escritorio y le voy a poner ultrasónico 1.csv, le voy a poner la extensión CSV para que la hoja de cálculo, en este caso voy a usar Excel, lo pueda reconocer y lo pueda abrir. Entonces le doy guardar y ahora me voy a ir al escritorio, localizo el archivo ultrasónico 1, ingreso a él y observo que se encuentra ahí una serie de cuestiones de las cuales solamente nos interesan los datos que se encuentran en las columnas A y B, después de los renglones de las filas en donde aparece la etiqueta X y Y. X son los valores de tiempo y Y los valores de distancia. Recuerden que hace un momento que examinamos el gráfico en el logo, dijimos que solo nos interesaban los valores que van de 15, tiempo igual a 15, hasta 65. Entonces selecciono ese rango de 15 a 65, me voy a insertar gráficos y selecciono gráfico de dispersión y ahí están mis datos. Nótese que aquí podríamos decir que el comportamiento de estos es prácticamente lineal. Obviamente no es una línea perfecta porque tiene el titubeo característico del pulso de una persona, pero vamos, nos da una idea de qué fue lo que se hizo. Y colocando el cursor encima de cualquier punto de este gráfico, pulso botón derecho, selecciono la opción agregar línea de tendencia y por default el Excel nos entrega una línea de tendencia lineal, que en este caso nos viene bien. Y también seleccionamos la opción presenta ecuación y voy a aumentar el tamaño del texto para verlo con claridad. Y aquí tenemos la ecuación que nos modela el comportamiento de los datos que recién acabamos de seleccionar. Aquí considero importante mencionar lo siguiente. Yo sugiero que recomendemos o que hagamos mención en clase de cada uno de los elementos que se encuentran presentes en esta expresión. En primer lugar, Excel está diseñado para entregar las ecuaciones en el formato pendiente, ordenando de origen y en términos de X y Y. Estos datos que estamos viendo en pantalla provienen del movimiento de un objeto frente a un sensor de posición. Entonces las variables, recordemos, son distancia y tiempo. La Y vendría siendo la posición o la distancia a la que se encuentra el objeto que se fue desplazando, el móvil, como le llaman en los libros de física o en los libros de cálculo, la posición del móvil, y la X es el tiempo, porque la ubicación de este móvil respecto del sensor, pues depende de en qué momento tomemos la lectura. Entonces la X viene siendo tiempo y la Y viene siendo distancia, que en los libros comúnmente se representa con la letra S. Entonces es saludable y conveniente que esta expresión la expresemos en términos de estas variables, que sería S igual a 0.5663 t de tiempo menos 1.7514. Ahora, aún más, como estamos claramente diciendo que la posición depende del tiempo, pues expresemos esto como una función, es decir, S de t igual a 0.5663 t menos 1.7514. Ahora, esto también tiene otro aspecto importantísimo. El significado físico de este coeficiente del término lineal, que ya sabemos
me representa la pendiente de esta recta. Pero dado que aquí quedamos en que la Y no es Y, sino es posición, es S, y la X no es X, es T de tiempo, y recordando la definición de pendiente que ya vimos en cursos anteriores, de que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, pues sería S2 menos S1 sobre T2 menos T1. Es decir, el cambio en la posición del objeto o el cambio de la distancia entre el cambio del tiempo. Fíjense lo que acabo de decir, cambio de distancia entre cambio de tiempo. Pareciera ser que por ahí en los cursos de física nos han mencionado que distancia sobre tiempo tiene un nombre. ¿Cuál es? Es la velocidad. En efecto, es la velocidad. Y por otro lado, este valor de 1,7514, que en matemática le llamamos la ordenada al origen, que es el punto donde la recta, si la prolongamos en este caso hacia la izquierda, encontraremos el punto donde corta a las ordenadas. Pues si la prolongamos esta recta, yo creo que va a pasar por aquí, por abajo del cero, es decir, va a ser un valor negativo, tal cual este valor. Y eso físicamente, ¿qué me representa? Pues si yo hubiera movido adecuadamente mi objeto, me vendría representando la posición a la que en el tiempo cero, cuando el experimento hubiera arrancado, si todo hubiera marchado bien, se hubiera encontrado el móvil, ¿verdad? El objeto. De manera que esta expresión de una ecuación de una recta en el formato pendiente ordenada al origen, pues en realidad viene a ser esa otra expresión que en los cursos de física nos enseñan que la posición de un objeto que se mueve a velocidad constante es igual a la velocidad por el tiempo menos o más la posición inicial. Si esto lo mencionamos en nuestra clase, pues vamos a estar abordando este tema del movimiento de los cuerpos, de las funciones lineales, porque esta es una función lineal, es decir, sería un abordaje, un estudio, una visión del tema desde un punto de vista muy transdisciplinar, muy lo que ahora se sugiere hacer en las clases. A continuación, voy a intentar hacer otro experimento. Voy a pulsar aquí reiniciar y al hacerlo se borra lo que ya teníamos en pantalla. Voy a mover una tabla que tengo aquí en mis manos. Lo que intento hacer es mover este objeto de manera que realice un tiro vertical. Es decir, la voy a lanzar enfrente de uno de mis sensores y para poder analizar el gráfico que se obtenga como resultado. Vamos a ver, entonces le doy aquí graficar y vamos a ver qué pasa. Detengo la recolección de datos pulsando nuevamente el botón graficar y solamente me interesa este gráfico, el de la derecha. Ese es el gráfico que me interesa y de hecho solo me interesa esta zona, esta región, hablando de manera muy vulgar, este chichoncito. Este chichoncito es el que me interesa, porque esto me representa el movimiento del objeto de la tabla. Entonces, solamente voy a seleccionar unos pocos datos. Aquí dice 34,0, es decir, desde el tiempo que vale 34 hasta el tiempo que vale 37, más o menos. A ver, quizá pueda tomar desde 33 hasta 38. Vamos a ver. Entonces, vamos a exportarlo, como ya lo habíamos mostrado, y le voy a llamar ultrasónico 2 con la extensión CSV y lo mando al escritorio. Me voy al escritorio y busco, veamos, aquí se encuentra, lo abro y en ultrasónico 2 vamos a localizar la zona que nos interesa. En la columna A busco el 33, aquí está, columna A y B, y selecciono hasta el 38 y me voy a insertar un gráfico de dispersión. Yo creo que voy a dejar fuera el 33 porque
Me parece que ese no tiene que estar incluido. Me interesa la parte en donde se ve claramente la parábola e inserto el gráfico de dispersión. Ahí está. Y voy a pedir una línea de tendencia. Pero ahora no quiero que me dé una lineal, sino quiero una polinómica, y Excel en automático me da una cuadrática y le pido la ecuación. Bien, entonces graficamos los datos y obtenemos esta parábola. Además, utilizando la opción de agregar línea de tendencia, prácticamente se empalma sobre de nuestros datos. Tenemos una aproximación bastante buena y también su correspondiente ecuación. Esta ecuación vale la pena examinarla con mucho cuidado, porque observen sobre todo ustedes el término cuadrático de la expresión, cuyo valor es menos 4.5. Si recordamos un poco de nuestros conocimientos de física, de cinemática en particular, es posible recuperar en nuestra memoria que cuando realizamos un tiro vertical, las causas las causas que le pegan a este fenómeno son tres. Uno, la aceleración del movimiento, que en este caso es la aceleración de la gravedad. Otro, la velocidad inicial. Y tercero es la altura del objeto en cuestión. Bien, la aceleración de la gravedad justamente la podemos identificar en el término cuadrático. Y también podemos recordar que precisamente aquel científico que identificó la relación tiempo-distancia en un objeto en el campo de las ciencias, pues fue Galileo. Y él logró establecer que en la caída de los cuerpos la relación es un medio de g por t cuadrada, donde g es la aceleración de la gravedad, que recordemos también su valor es menos 9.8. Entonces, si estamos hablando que de acuerdo a Galileo la relación entre altura y tiempo es pues un medio de g por t cuadrada, pues un medio de g por t cuadrada será menos 4.9 t cuadrada. Recordemos también lo ya dicho con anterioridad, que en este caso la y me representa la altura y la x el tiempo. Entonces, en este caso, la afectación que tenemos por concepto de la aceleración de la gravedad es este término cuadrático, que en condiciones de modelación excelentes, este valor me daría menos 4.9, un medio de g. Pero en las circunstancias de que lo hicimos con un solo intento, un solo tiro vertical, pues no me dio menos 4.9. El valor que se obtuvo es de menos 4.5. Y vamos a insertar en la columna E, que es una columna que tenemos libre, y en el renglón 35, una fórmula que me permita calcular los valores para el cociente incremental de todos conocido, delta S sobre delta T o delta Y sobre delta X, que conste que estoy utilizando deltas porque son valores que si bien son pequeños, no son los infinitamente pequeños asociados con los diferenciales. Entonces vamos a referirnos a este cociente como el cociente incremental, cosa que ya es de todos conocido. Muy bien, entonces vamos a insertar una fórmula que va a ser la diferencia de los valores de la distancia. Estoy en el renglón 53 menos el anterior, el inmediato anterior, entre la diferencia en los tiempos también. Aquí sería el tiempo 35 menos el tiempo 34 y le doy enter, y a este resultado o de esta fórmula lo voy a copiar en los que se encuentran enseguida abajo, hasta llegar al valor 38, que fueron los valores que habíamos dicho íbamos a considerar para este caso. Y ahora vamos a agregar un segundo gráfico, seleccionando los datos.
para poder ver el comportamiento de la velocidad. Entonces ahora voy a seleccionar desde el valor de tiempo 35 hasta 38 y para la velocidad sus correspondientes. Acepto, acepto, y aquí tengo este gráfico. Vamos a agregar también su línea de tendencia para este segundo gráfico y también pidamos su ecuación. Bueno, aquí tenemos varios elementos importantes que es necesario mencionar. Uno, cuando la distancia de la tabla al sensor aumenta, sube, es creciente, su velocidad, observen, es positiva, se encuentra por arriba del cero. Cuando alcanza el máximo, tiene un valor muy pequeño, es casi cero, y cuando el comportamiento de esta distancia comienza a volverse decreciente, se vuelve decreciente, sus valores se vuelven negativos. En su totalidad, el comportamiento de este segundo gráfico es lineal y por tanto tiene dos términos, uno lineal y el otro independiente. El término lineal tiene de coeficiente menos 9 y si somos observadores y pensamos en lo que sería la derivada aplicando las fórmulas tradicionales que hemos aprendido en los cursos de cálculo, pues la derivada de este término cuadrático sería menos 9. La derivada del término lineal pues quedaría en 322.323. Y si nos vamos a ver acá, el término independiente es 327.5, es decir, es un valor muy similar a este. Entonces podemos ver que hay mucha relación entre este resultado de la gráfica de la velocidad respecto del tiempo con lo que vendría a ser la derivada. Hay mucha similitud. En este caso lo que nosotros tratamos de hacer es de ver que el cálculo no solamente es algoritmia, también debe de tener una buena dosis de experimentación, pero bueno, pues en Latinoamérica esto es bastante complicado en virtud de que la tecnología para hacer esto suele ser bastante costosa, pero la tecnología Arduino no lo es en forma alguna y esperamos que esta experiencia que le estamos compartiendo en este video sea de utilidad para todos ustedes. Si es así, por favor regálennos un like a nuestra página de Facebook que es cálculo-para-todos.com. Muchas gracias.